Eh, Les ruego que por favor me acompañen en esta oración. Papito Dios, gracias Señor por este día tan hermoso que nos acabas de regalar. Gracias Papito Dios por todas tus misericordias. Te pedimos Señor que tu Santo Espíritu esté en la casa de cada una de mis hermanas, que seas tú Papito Dios hablándonos a través de él, que esta enseñanza Papito Dios que tú has puesto en mi corazón Señor, en compartir con mis hermanas, sea Papito Dios tomada, sea una palabra obedecida, sea una palabra que tome nuestras vidas y las cambie, que nos ayude, Señor, a ser esas cada día mejor, esas mujeres virtuosas, Señor, que tú quieres que seamos. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu tome el control de mis pensamientos, de cada palabra que salga de mi boca, que sea guiada por ti, Señor. Esta oración la acabo de hacer en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Primero quería preguntarles, mis hermanas, si están viendo la presentación. Si alguien me puede decir, si la ve. Sí, Marcela. Sí se ve. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como les estaba diciendo, el tema que el Señor puso hoy en mi corazón fue el descubrir la voluntad de Dios. ¿Y por qué este tema? Pues porque miraba en algún artículo que aproximadamente una persona está tomando alrededor de 33,000 decisiones por día. Entonces, desde que se levanta, que va a calzarse, que va a vestirse, que en el caso de nosotras cuando hacemos el desayuno, bueno, ¿qué vamos a hacer? El almuerzo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Qué le vamos a servir? Bueno, en fin, ¿cómo nos vamos a vestir? Esas son decisiones que no son como tan importantes, tan relevantes, pero hay decisiones que determinan nuestra vida, determinan el curso que va a tomar nuestra vida y a veces esas decisiones no solamente afectan a mi propia vida, sino también a las personas que están a mi alrededor. Acá hay un versículo que es el Salmo 48, que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Como mujeres virtuosas, pues este debe ser nuestro lema, que todas las decisiones que nosotros tomemos, busquemos la manera que esa decisión le agrade al Señor. Cuando dice, y tu ley está en mi corazón, pues habla de la palabra de Dios, que siempre en nuestra mente esté la palabra de Dios. Cuando tomamos decisiones, pues a veces las tomamos guiadas por lo que dice la gente, por lo que dice una persona, un amigo, un conocido, por la circunstancia que estemos viviendo en el momento, pero nosotras como cristianas, como hijas de Dios, debemos aprender a tomar nuestras decisiones, pero pidiéndole a Dios ese discernimiento espiritual para que siempre estemos guiadas por el Espíritu Santo y no es solamente conocer esa voluntad, sino estar dispuestas a obedecerla. Porque sucede que a veces sí la conocemos, sí sabemos, Dios nos habla a través de su palabra, nos habla a través de una predicación y sabemos lo que Dios quiere, pero no queremos obedecerla. Entonces, ahí hay un problema. Las malas decisiones son tomadas cuando nosotros no invertimos tiempo en descubrir cuál es esa voluntad. ¿Y cómo se invierte ese tiempo? Cuando nosotros tenemos comunión con Dios. La comunión con Dios se hace o se logra cuando no descuidamos nuestra oración y cuando no descuidamos la palabra de Dios. Bueno, continuamos. Hemos hablado de voluntad y voluntad y voluntad al momento, pero ¿qué significa la palabra voluntad? La palabra voluntad expresa el deseo de alguien con autoridad. En el caso de un testamento, antes de morir, él expresa cómo quiere que sea repartido esos bienes que él tuvo, expresa su voluntad y esa voluntad pues
se debe respetar. Ahora, hablemos de la voluntad de Dios, que es a la que nos debe interesar a nosotras. La voluntad de Dios se refiere al plan divino, al plan ideal que Dios desea para nosotras. Ese plan debemos descansar en que es un plan agradable y es un plan perfecto. Hay 3 clases de voluntades y vamos a empezar a hablar de la primera voluntad, y es a la que nosotras debemos buscar siempre, la voluntad perfecta de Dios. Dios tiene un plan para cada una de nosotras y este plan es agradable y perfecto. Eso es lo que nos enseña Romanos 12:1 y vers 1 al 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que no es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, de este versículo podemos resaltar que Dios sí tiene un plan para cada una de nosotras. Dios ya lo trazó y lo trazó desde antes de la fundación del mundo, antes de que viniéramos, Él ya sabía cuál era el propósito, y tenemos que descansar que lo que Dios tiene para nosotras es un plan agradable y es un plan perfecto. Ahora existe otra voluntad, que es la voluntad permisiva. Esta voluntad permisiva, Dios a cada uno nos equipó, o sea, nos dio mejor el libre albedrío. Dios no nos programó, no puso un lenguaje de programación y nos lo inyectó a cada uno y bueno, la vamos a programar para que haga X o Y actividad o para que me acepte o para que me obedezca como un robot. No, Dios a cada uno nos dio esa libertad para escoger. Pero en última instancia, Dios es soberano en todo lo que permite. Veamos lo que dice Proverbios 1:29. Salmos. Proverbios 1:29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Entonces, tú sí eres libre de escoger, pero tú también tienes que saber que de lo que escoges, pues hay una consecuencia. Y la última voluntad es la voluntad permanente de Dios. Esa nadie la puede obstaculizar, nadie la puede cambiar. Lo vimos por ejemplo, cuando Dios desde Génesis hace la promesa que iba a venir un Salvador y Satanás trató de todos los medios obstaculizar ese plan, pero en definitiva se cumplió ese plan de salvación. Vamos a leer lo que dice Proverbios 19, Proverbios 19, versículo 21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, entendiendo esas 3 libertades, vamos a descubrir ahora cómo conocer esa voluntad de Dios, la que vimos, la voluntad perfecta, la que está escrita en Romanos 12, del 1 al 2. Entonces, hay 2 maneras de hacerlo. Y la primera es el Espíritu de Dios. Cometemos un grave error cuando, por ejemplo, tenemos una decisión que tomar y buscamos, voy a poner un ejemplo, deseo separarme de mi esposo y en lugar de buscar la ayuda en Dios, busco consejo de una persona, primero, que no es creyente, que no es conocedora de la palabra, y segundo, que ya es divorciada, que ya es separada. Pues ahí estoy cometiendo un error, porque lo primero que me va a decir es no, divórciese, sepárese, porque lo va a hacer, nos va a dar ese consejo sin sabiduría. Entonces, hasta para eso, hasta para pedir un consejo,
debemos ser sabias a quién se lo pedimos. Nosotros tenemos, el Señor nos regaló, el Señor Jesús cuando ascendió al cielo nos dijo que Él nos iba a dar el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, ese regalo tan hermoso, iba a vivir dentro de nosotros. Y cada persona, cada vez que alguien recibe al Señor en su corazón, a Cristo en su corazón, su cuerpo pasa a ser una morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es tan importante porque nos ayuda a tomar decisiones correctas. Él es el que nos guía, Él es el que nos trae la palabra a nuestras mentes en el momento oportuno, y debemos permitir que sea Él el que nos diga, Él el que nos habla, Él el que nos redarguye. Y no cerrar nuestros oídos espirituales, porque a veces el Espíritu de Dios nos habla, pero nosotras nos hacemos, no, eso no es con nosotros, es que conmigo va a ser diferente, yo creo que si tomo esta decisión, me va a salir bien las cosas, así me parezca que Dios diga una cosa, no, pero yo creo que va a salir bien. No seas rebelde. Hay que estar atenta a lo que el Espíritu de Dios nos está mostrando. Hay que ser obediente. Hay un versículo que está en Juan 16:13 que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque hablará por su propia cuenta, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él es nuestro ayudador. Entonces, cuando tengamos una decisión que tomar, a la primera persona que tenemos que recurrir no es a la amiga, no es al amigo, no, es al Espíritu de Dios. Luego, nuestra segunda ayuda para conocer cuál es la voluntad de Dios es la palabra de Dios, estudiarla. A veces nos limitamos con lo que nuestro pastor Israel nos dice cada domingo. Y ya, cerramos la Biblia y la volvemos a abrir hasta dentro de 8 días. Cuando nosotras pensamos en el cuerpo físico, nosotras nos tenemos que alimentar. Si no nos alimentamos, pues ¿qué va a pasar con nuestros cuerpos? Pues se van a enfermar y van a terminar muriéndose. Si comemos cada 8 días, pues vamos a terminar enfermándonos y muriéndonos. Pasa lo mismo espiritualmente. No es la palabra de Dios, la Biblia, es ese alimento espiritual y tenemos que estarla leyendo. ¿Cuándo? ¿Cada 8 días? No, todos los días, diariamente. Eso es un hábito que debemos tener nosotras. En Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien, ahora, ¿qué es lo que a mí me hace tomar una mala decisión? Entonces, hay un versículo que está en Proverbios, capítulo 14, versículo 12, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué era lo que yo les decía? A veces no escuchamos a Dios, sino escuchamos a nuestro corazón, olvidando que nuestro corazón es engañoso y termina llevándonos a un camino de muerte, a un camino de destrucción. Lo primero que nos hace tomar una mala decisión es no querer rendir nuestra voluntad a Dios. Si quiere, por favor, acompáñenme al Mateo 26. Mateo 26, versículo 39. Dice, acá está hablando de Jesús cuando estaba orando en Getsemaní. Dice, y un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, aquí vemos al Señor Jesús que siendo Jesús, Él no hacía su voluntad, sino siempre se sometía a la voluntad del Padre. A veces nos cuesta hacer lo que la voluntad de Dios nos pide. Cuando eso pasa, cuando lo que yo quiero no está alineado con lo que Dios nos pide, hay que hacer un autoexamen y pensar, bueno, porque algo mal está pasando en nuestra vida.
nos estamos enfriando, estamos permitiendo la rebeldía en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida para que no nos guste, para que no nos agrade cumplir la voluntad de Dios? Otro error es no buscar la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces, vamos a leer lo que dice Salmo 119. Acompáñame, por favor, Jod, Salmos. 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara, pues, cuando uno está en el campo o cuando se va la luz, lo primero que uno hace es buscar una vela, una linterna, pues para que alumbre ese camino, pues para que yo no me tropiece. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es esa luz que ilumina para guiar nuestros pasos, para tomar esas decisiones correctas. A veces otro error es no esperar a que Dios responda. A veces nos coge el afán, no, es que tiene que ser ya, es que le coge el afán, no, a veces toma esos libros de autoayuda, en donde dice, por ejemplo, si tienes que tomar una decisión, encuentra la solución en 7 pasos. Y uno dice, sí, ese, yo quiero eso, yo quiero saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, pero no es Dios. ¿Qué dice Santiago? Permítame, está después de Hebreos. Santiago 1, del 6 al 7, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien te halaga, que recibirá cosa alguna del Señor. Otro, y este que sí que es muy importante, es no orar continuamente y seriamente. A veces nosotros solo buscamos a Dios cuando las cosas están mal, cuando alguien se enfermó, cuando no hay plata, o cuando, como estamos hablando el tema de hoy, cuando tenemos que tomar una decisión, cuando no sabemos si cambiar de empresa, cuando no sabemos si ese noviazgo nos conviene, o cuando, por ejemplo, si quieres asociarte con alguien y no sabes si hacerlo o no, entonces ahí sí recurrimos a la oración. Pero cuando nosotros leemos en Efesios capítulo 6, que es cuando ya la busco, Gálatas. Permítame, Gálatas. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando, pero fíjate aquí lo que nos enseña, orando en todo tiempo. O sea, no es solamente cuando las cosas están mal, ni cuando las cosas están bien, sino en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esos son los errores y son los que tenemos que empezar a corregir. Si yo no estoy orando continuamente, si yo no estoy leyendo la palabra de Dios, yo no voy a saber cuál es su voluntad. ¿Yo cómo voy a saber a Dios cuál es la voluntad revelada de Dios? O sea, ¿cómo voy a saber qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que a Dios le agrada si yo nunca leo su palabra? La única manera de yo conocer a mi Señor es cuando yo leo la palabra diariamente. Hay diferentes métodos que las personas usan para identificar cuál es la manera de tomar una decisión. Entonces, algunos usan un método que
un autor que conseguí decía que lo bautizó el método dramático, porque quiere saber, necesita tomar una decisión y coge la Biblia, yo no sé si ustedes han visto, cogen la Biblia, ay, bueno, Señor, necesito tomar una decisión, háblame ya, y cogen la Biblia al azar y abren una página, ahí, la que caiga, y el dedo apuntan a cualquier lado. Entonces, ahí está hablando de, y mató, y no sé qué, pues, ay, ¿qué Dios te va a hablar? Eso es tomar la Biblia no con seriedad. Entonces, la Biblia no se toma así. Hay que recordar que, como dice aquí en la palabra de Dios, en Juan 14, 26, más el Consolador, o sea, está hablando del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando uno empieza a tener esa comunión con Dios y viene esa circunstancia difícil y tienes que tomar una decisión, de inmediato el Espíritu Santo que mora en nosotras, de inmediato empieza a traer a nuestra mente esos versículos. Ejemplo, estaba hablando de una sociedad, tomar una sociedad, pero la persona es inconversa. Y la palabra me dice que uno no debe, y se me vienen a la mente versículos, que no, a Dios no le agrada el yugo desigual. Entonces ya para mí es fácil aprender o tomar esa decisión y saber que no puedo tener esa sociedad. Y así, cualquier cosa, cualquier decisión que venga, el Espíritu Santo, como yo tengo el hábito de leer la palabra, entonces viene el Espíritu Santo, me trae a la mente y me empieza a recordar el versículo que para ayudarme a tomar la decisión. El otro método es el método diferido y se refiere a las personas que tienen que tomar una decisión, pero no lo hacen. No lo hace y espera, no, esperemos a ver qué pasa, no, hagámonos los que no sabemos, dejemos que las circunstancias sigan, que las cosas sigan, a ver qué pasa. Pero Santiago 4:17 me dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, no tomar una decisión, eso es tomar una decisión. El no tomar una decisión no es una buena opción. Que los demás decidan por mí no es una buena opción. La siguiente, el método deductivo. ¿A qué se refiere este método? Es cuando nosotras tomamos decisiones, pero basadas en nuestra inteligencia, no, nosotras nos creemos que somos autosuficientes, no consultamos a Dios, sino ni siquiera nos arrodillamos, ni siquiera le preguntamos, Señor, ¿será que es tu voluntad? No, lo decidimos bajo lo que nuestra inteligencia nos dice. Pero la palabra de Dios nos dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y en el versículo 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate de él. Entonces, pues, ¿qué me está enseñando aquí? Que nosotras no tenemos que correr, no tenemos que afanarnos, no tenemos que recurrir a nuestro corazón, ni a nuestros pensamientos, ni a nuestras experiencias. Nosotros lo que tenemos, la forma correcta, es buscar al Señor, es buscar su opinión, es ir a arrodillarte, inclinarte y pedirle a Dios que te dé la sabiduría, como dice acá, que nos dé, que nos muestre, que nos ilumine, que nos diga cuál es el camino que nosotras debemos tomar. Hay otro método que es el método emocional. Acá, si tú miras la gráfica, busqué un corazoncito llevando al cerebro.
Y nosotras somos muy emocionales, nosotras nos dejamos llevar por el corazoncito y las emociones y vuelvo y repito el versículo que el corazón es engañoso. Hoy en día ha crecido muchas cosas de filosofías falsas, diabólicas diría yo, que son de superación personal y de la nueva era. Y estas filosofías, estas ideas quieren llevarnos a no depender de Dios, sino a depender de uno mismo, a escoger uno mismo. Y, y eso está mal, o sea, nosotros no podemos tomar decisiones basados en nuestros sentimientos. Ejemplo, no, yo me siento bien haciendo esto, yo no le hago daño a nadie y como está bien, pues como yo creo que está bien, ojo, porque yo creo que está bien, entonces pues lo sigo haciendo. En Proverbios 28-26 me dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces, no hay que pensar con el corazón, hay que pensar con la palabra de Dios, hay que pensar con el Espíritu Santo. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, hasta aquí habíamos visto cuáles son los métodos incorrectos que generalmente se usan para tomar una decisión. Ahora vamos a ver cuál es el método correcto, el método que el Señor quiere que nosotras tomemos, y es el método del discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es tener sabiduría, pero no la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios para determinar qué es verdad, qué es lo correcto, qué es lo apropiado, qué es lo superior, pero no ante los ojos de los hombres, no ante los ojos míos, sino ante los ojos de Dios. Eso es el verdadero discernimiento. El discernimiento es un don de Dios, un don que se adquiere no de la noche a la mañana. Es un don que uno lo adquiere cuando uno está a diario a la presencia del Señor. Porque estando a los pies de Cristo es cuando uno empieza a, a escuchar su voz, cuando uno oye la voz de su Señor. Y porque a veces creemos que orar es en un sentido, de aquí para allá, pero una oración siempre es de doble sentido. Cuando tú hablas con tu esposo, tú no hablas sola, tú le hablas a tu esposo y tu esposo te responde. De la misma manera, cuando nosotros hablamos con el Señor, o como ustedes dicen, cuando nosotros platicamos con el Señor, eh, pues es en doble vía, en doble vía. Y a veces oramos tan rápido, ay Padre Santo, por favor, pues sí, perdóname, sí Señor, perdóname, bendito, gracias Señor, por favor, anota primer punto, el mercado, sí Señor, el colegio, sí, tercero, y así, amén, y me fui. Y nunca me quedé quieta esperando, bueno Señor, ¿qué tienes para mí? No completé esa oración con una porción de la escritura, porque en la porción de la escritura Dios nos habla. No me quedé en silencio, no medité esa palabra, lo hice tan de afán, tan corriente, porque hay que hacer el desayuno, hay que hacer el almuerzo, que hay que hacer el colegio, y no dedicamos ese tiempo hermoso para que Él nos hable. Como les decía al comienzo, es cuando nosotras recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, Él nos dio ese Santo Espíritu en nuestro ser, tenemos esa bendición que no la tenían los del Antiguo Testamento, tenemos ese regalo precioso y lo que nosotras tenemos que decir, Señor, tenemos esta situación,
yo no quiero tomar una decisión influenciada por mi corazón, ni por mis emociones, ni por un consejo malo, ni por mi afán, ni por hacer así al azar. No, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, yo quiero que tú aparejes esa decisión correcta en mi vida. Cuando uno le habla de esa manera al Señor, entonces el Señor ve ese corazón dispuesto y Él empieza, como cuando recibimos a Cristo, nos da la mente de Cristo, entonces Él empieza a mostrarnos qué es lo que debemos hacer. Siempre que vayamos a tomar una decisión, pensar, bueno, ¿y si fuera Cristo, qué haría en este caso? ¿Qué sería para Él lo importante? Si yo tomo esta relación, si yo hago este negocio, si yo escojo cambiar de trabajo y sé que me van a pagar más, pero si ese trabajo, el que me están dando la oportunidad, me dicen, te vamos a pagar el doble, pero pero tú ya no vas a tener tiempo de ir el domingo a la iglesia. O tú te vas a ir por la mañana y vas a regresar en la noche y ya no vas a poder ver a tus hijos. Entonces tú piensas, bueno, si fuera Cristo, ¿qué decisión tomaría Cristo? Eso es una buena manera de ayudarnos para escoger una decisión. ¿Qué es lo que hace el hombre natural? El hombre natural, dice 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Volviendo al ejemplo del trabajo. No, pero ¿cómo se le ocurre? O sea, si vas a ganar, si te van a doblar el sueldo, ¿cómo vas a desperdiciar esa oportunidad? Eso nos diría el mundo, ¿sí? Y para ellos son cosas son locura, son locura. Entonces, hay veces hay decisiones que si uno no las toma guiadas por el Espíritu Santo, pues como decía, hay caminos que a uno le parecen bien, pero que nos lleva a caminos a la muerte. Cada vez me gustaría que tú tomaras estas preguntitas que tú las anotaras ahí, porque esto nos va a ayudar a tomar decisiones correctas. La primera pregunta que nosotros debemos hacer antes de tomar una decisión es, ¿qué ha dicho Dios en su palabra sobre este tema? Nosotros tenemos la bendición de tener la palabra de Dios y la tenemos completa. Tenemos su voluntad revelada. De todos los temas habla en la Biblia. Habla de la sexualidad, de cómo manejar las finanzas, de las relaciones entre esposos, cómo escoger nuestros amigos. Bueno, todos los temas están ahí. Entonces, la invitación que nos hace el Señor es busquemos y aprendamos más de la palabra de Dios, porque de verdad, ¿cómo conocerla si nunca la leemos? A veces le decimos a Dios, sí, Señor, ¿por qué no nos hablas con una voz así audible? Marcela, hasta el post, hasta la otra. Pero se nos olvida que ya Dios nos habló, ya Dios nos dio qué es lo que debemos hacer, qué es lo que Él ama, qué es lo que Él aborrece. Y esto nos ayudará a tomar una decisión correcta. Otra pregunta que deberíamos hacernos
permítame que se me acaba la batería. Ya, es, me da vergüenza que alguien sepa cuál fue mi decisión. Entonces, tú tomas una decisión ante ese problema, ante esa adversidad, y si si alguien se acerca y te pregunta, oye, y al fin qué resolviste? ¿Qué camino tomaste? Y si a ti te da pena decir qué fue lo que hiciste, eso es una señal que lo que hiciste está mal hecho. Porque el pecado avergüenza. O sea, si hay algo que nos está señalando, si hay algo que acusa nuestras conciencias, esa decisión está mal hecha. Fue una decisión tomada erróneamente. Por ejemplo, la palabra dice que nosotras debemos ser también obedientes a las autoridades que ha puesto Dios. Y si una autoridad que puso Dios fue el gobierno, si el gobierno dice que hay que pagar impuestos, pues nuestra decisión debe ser pagar los impuestos y no contratar a un contador para que haga maromas y haga todas las formas para que no paguemos lo que la ley dice, sino terminamos pagando mal. Luego, si se me acerca alguien, oye, ¿y cómo te fue con tu declaración? No sé qué, y te da pena decir que hiciste trampa, o mejor decirlo, que robaste al gobierno, pues entonces esa decisión fue incorrecta. La otra es, ¿qué pasaría si alguien cercano a mí me sigue este mismo ejemplo? Las que tenemos hijos o hijas, si la decisión que yo tomé, yo puedo compartírsela a mi hijo o a mi hija. Si no, si me da vergüenza decirle, no, es que yo tomé tal decisión, es que me propusieron en la empresa recibir ¿cómo se dice? Me sobornaron y pues yo necesitaba una platica, estaba como corta en la colegiatura, entonces pues yo acepté, mami, ¿y cómo conseguiste la plata? Y si a ti te da vergüenza que recibiste la plata de un soborno, ahí quiere decir que tomaste una mala decisión. Otra pregunta que deberíamos considerar, ¿me dejo guiar por la presión externa o por la guía del Espíritu Santo? Hoy vemos que hay mucha presión social, hay mucha presión por los jóvenes, en los jóvenes, pues las amistades, ¿no? En nosotras de pronto no tanto, pero ¿qué tanto dejamos ver en la televisión o en las redes sociales? ¿Qué tanto nos dejamos presionar? ¿Qué dice el mundo? No, usted no se deje, coja la decisión más fácil, sepárese, usted no tiene por qué servirle a su esposo, usted no tiene por qué, bueno, tantas cosas que hoy en día, tantas corrientes, de escoger el camino fácil, de escoger lo que nos aparta de Dios. Entonces, ¿yo por qué me dejo guiar? ¿Por lo que dice la gente? ¿Por lo que dice los medios de comunicación? ¿Por la moda? ¿O por la guía del Espíritu Santo? Otra pregunta. Mi decisión puede ser piedra de tropiezo para alguna persona. Entonces, acá hay que pensar que cuando yo tomo una decisión, no debo pensar solo en mí. Es ser egoísta cuando yo pienso solo en mí. Yo también tengo que pensar en los demás. Que mi decisión, en el caso de las que tenemos hijos, no vaya a afectar hablo negativamente, no vaya a afectar negativamente a mis hijos, a mi esposo, a mis compañeros de trabajo. Entonces, hasta en eso tenemos que ser sabias, que todo lo que hagamos
sea para la gloria de Dios. Otro, me impedirá esta decisión crecer a semejanza de Cristo. Nosotros no debemos olvidar que el propósito por el cual Dios nos trajo no son estos afanes de la vida, este correr, sino también, o sea, el verdadero propósito es agradar a Dios, como veíamos en Romanos 12, 1 y 2, agradar a Dios, vivir vidas santas, vidas que lo glorifiquen, rendidas totalmente a Él. Y por último, es mi decisión glorifica a Dios. Lo que yo estoy haciendo es para mi crecimiento espiritual, no va a tropezar mi crecimiento espiritual, no me va a apartar de Dios. Esa amistad que estoy teniendo no me aparta de Dios, esa novela que estoy viendo no me aparta de Dios, o sea, todo lo que yo decida, todo lo que yo tome, el camino que escoja, debe glorificar a Dios, debo buscar agradar a Dios. No la anoté aquí, pero hay otra que es muy importante y es la decisión que he tomado. Esta es la más importante, no sé por qué no la escribí, les pido excusas, pero por favor escríbela en tu cuadernito. La decisión que he tomado trae paz a mi corazón. Si lo que tú decides no hay paz, eso no es de Dios. Porque Dios las cosas de Dios no atraen tristeza, las cosas de Dios o sea, son hermosas, dan una paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Si hay una decisión familiar, la tienes que tomar junto con tu esposo. Lo que debemos orar juntos y pedirle a Dios que si esa decisión nos trae paz a ambos, es porque es de Dios. Pero si a uno le trae y otro como que no, pero no, pero es que a mí me parece, pero, o sea, no hay total paz, es mejor no tomar esa decisión. Hay veces que las decisiones que uno tiene que tomar son ya o ahora. O sea, nos las ponen así. Cuando tú oras y no recibiste la respuesta o sentiste que no la recibiste, tú también puedes orar de la manera siguiente. Puedes decirle al Señor, Padre, tú conoces mi corazón, sabes que quiero agradarte, que busco hacer tu voluntad. En el momento no sé qué camino tomar. Por favor, cierra esas puertas que no me convienen. Cierra o quita de mí esas personas que no me convienen, apártalas y pedirle a Dios eso, que sea Él el que nos ayude a tomar esa decisión. Permítame. Hasta aquí va el tema. Quiero cerrar con este versículo, Filipenses 4, del 6 al 7, que dice lo siguiente. Yo lo busco, Filipenses del 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz, que era lo que les estaba diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer, si en este momento hay que tomar una decisión, no pensemos
basado en nuestra inteligencia, en nuestras emociones, en las cosas que ofrece el mundo, en las presiones, sino que pensemos que todo lo que hagamos, que nuestras decisiones que tomemos sean agradables al Señor, que como hizo el Señor Jesucristo, sometamos nuestra voluntad a Él y que Él nos enseñe a ser completamente obedientes a Él. No sé, mis hermanas, si alguna quisiera, si alguna quisiera aportar algo al tema o quiera decir algo. ¿Quién levanta la mano? O preguntamos. Yo, Carmen. Dime, Carmen. Buenas noches. Hablabas de la voluntad permisiva, que cada persona tiene libre albedrío, pero no entendí muy bien ahí. Sí, hay una voluntad perfecta de Dios, pero, y la encontramos en la palabra, pero tú eres libre de escoger si quieres seguir a Dios, si quieres sujetarte a esa palabra, si escoges entre la vida o la muerte o la salvación o la condenación. Esos son los caminos, tú escoges, tú eres libre, pero el Señor te hace saber cuál es su voluntad perfecta, agradable para ti. Tú la escoges, ¿sí? O sea, Él no nos hizo como robots. Nosotros en definitiva somos los que escogemos, pero cada decisión tenemos que saber que hay una consecuencia. Por eso hay que pedir siempre la guía del Espíritu Santo. Sí, gracias. ¿Y la tercera voluntad? ¿Cuál fue, perdón? Es la voluntad eterna, esa es la voluntad que así pase lo que pase, esa voluntad siempre va a permanecer, es la voluntad permanente de Dios. Son los planes que Él ha trazado y nada ni nadie los puede cambiar. Ejemplo, ¿qué estamos esperando ahorita? El arrebatamiento, estamos esperando el reinado milenial, estamos esperando, y así haga el diablo cosas y así quiera hacer lo que se le ocurra, nada puede cambiar los planes del Señor, porque esa es su voluntad permanente. Ok, muchísimas gracias. No, señora. ¿Hay alguien más que quiera aportar? Mimi, ¿quieres decir algo? Bueno, ahí. Bueno, veo que como que no. Entonces, me gustaría que pues cerráramos con una oración. Como les decía, siempre tenemos que escoger y siempre tenemos que, día a día, tenemos que tomar decisiones y siempre tenemos que pedirle al Señor que siempre sean guiadas por Él. Entonces, si quieres, cerremos nuestros ojitos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tomar esas decisiones sabias y correctas. Padre del cielo, gracias, Señor, por hablarnos a nuestro corazón. Gracias, Papito Dios, porque tú siempre, Señor, nos enseñas cada día, tú siempre nos estás instruyendo, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a tomar siempre decisiones, Padre, pero no la voluntad permisiva, no esa voluntad que siempre trae tristeza, Señor, que atañe tristeza a nuestras vidas. Porque a veces creemos, Señor, que somos más inteligentes o nos creemos autosuficientes. A veces queremos ser independientes, Señor,
Y te pido, Papito Dios, que nos dé sabiduría, Señor, para ser mujeres sabias, Señor. Tu palabra dice que si uno pide sabiduría, tú la das y la das en abundancia, Señor. Así que, Papito Dios, con toda humildad, te queremos pedir, Señor, como mujeres virtuosas, que tú nos llenes de tu sabiduría, Señor. Que la sabiduría del cielo, la sabiduría tuya siempre esté en nuestras mentes. Te ruego, mi Señor, que si hay algún enfriamiento espiritual que ha permitido que no leamos la palabra de Dios, no tengamos ese encuentro contigo, o que si oramos de afán, corriendo, con afanes, que eso sea sacado en nuestras vidas. Que busquemos, Señor, siempre ser llenas de ti, Señor. Que esa sabiduría no solamente nos sirva a nosotras, que eso que tú nos das, Señor, podamos instruir a nuestros hijos, podamos aportar a una persona que se encuentre en un estado de no saber qué hacer, Señor. Y que tú nos uses como instrumentos y que cada vez que hablemos, Señor, no hablemos nosotras, Señor, sino que hablemos lo que tú pongas en nuestra boca, Señor. Que sean consejos sabios, que sean consejos de vida, Señor. Que nuestras palabras, desde la más simple, Señor, sea guiada siempre por tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a no equivocarnos. Y si en este momento tomamos una decisión equivocada, ya la tomamos, y en este momento estamos viviendo las consecuencias, te ruego, mi Señor, que nos mires con misericordia y que nos des la salida, la ayuda, la guía para enderezar nuevamente nuestros caminos, Señor. Tú perdonas, Señor, nuestros pecados. Y te ruego que nos perdones por todas esas decisiones que tomamos en el afán, todas esas decisiones que tomamos equivocadamente, escuchando un consejo que no era sabio, Señor, escuchando a personas que ni siquiera son creyentes. Por favor, ayúdanos a enmendar esas decisiones equivocadas. Ayúdanos a volver a ti, Señor, te lo ruego, Padre Celestial. Guía a mis hermanas, guíame a mí, a Normita, Señor, mujer virtuosa, Señor, también ayúdala a ella, dale mucha sabiduría a cada una de nosotras con nuestros hijos, con nuestros esposos o con las personas que convivamos, Señor, que seamos instrumentos útiles en tus manos, Señor. Esta oración la he hecho en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.